Bien, vamos a ver el sistema digestivo. Y vamos a empezar diciendo que vamos a verlo dentro del aprendizaje esperado, vamos a ver principalmente alguna composición histológica y pequeños aspectos de la función del aparato digestivo, porque el resto lo ven en fisiología. Vamos a ver se demoran en realidad. Bien, y dentro de los indicadores de logro vamos a ver características histológicas y aspectos funcionales de la cavidad, de todo el tubo digestivo de los constituyentes, y en práctica vamos a ver algunos componentes de la muestra histológica y ustedes lo esquematizan. No se olviden que mandé la guía ya que tiene la actividad práctica de esta semana y de la que viene, o sea, viene todo el sistema digestivo. Vamos a empezar diciendo principalmente que el sistema digestivo está compuesto por la cavidad bucal, el tubo digestivo y las glándulas anexas. Las salivales las estudiamos principalmente en el en el semestre. Vamos a ver en la segunda clase hígado y páncreas. Las funciones en términos generales son la ingesta de alimentos, la masticación de los mismos, ¿verdad? La trituración, la deglución a través del esófago, la digestión, la conformación del quimo, absorber a través del quilo, ¿verdad? Y la eliminación de los desechos a través de las heces. Algunas generalidades que simplemente la vamos a leer, porque ustedes la pueden ver. La mucosa bucal en términos generales está constituido por un epitelio pluristratificado, obviamente, plano, no queratinizado porque es un área húmeda, o puede estar parcialmente queratinizado como lo vamos a ver ahora. Tiene una lámina propia que está constituida por un tejido conectivo subyacente que en términos generales es de tipo tejido conectivo denso y regular. En la cavidad bucal ya conocemos que desembocan los tres pares de glándulas salivales que son la parótida, sublingual, submaxilar, que son glándulas principalmente, son glándulas compuestas, ¿verdad? Que están delimitadas principalmente por tejido conectivo. Estas glándulas se caracterizan porque secretan algunos constituyentes enzimáticos que son la amilasa salival, que nos permite descomponer los carbohidratos, la lactoferrina, que es una glicoproteína que se une al hierro, transporta en términos generales metales y participa en algunos procesos antiinflamatorios, tiene función como antioxidante y también regula en parte del sistema inmune. Y la lisozima, que es un agente antimicrobiano. Y también está presente alguna inmunoglobulina de tipo A. Los labios constituyen el límite anterior de la cavidad bucal y el límite posterior lo constituyen los pliegues palatoglosos, que lo voy a ver aquí en la imagen posterior. Aquí tenemos la amígdala palatina, tenemos la lengua, ¿verdad? La úvula, y aquí tenemos los pliegues palatoglosos, que es el límite dorsal principalmente del labio. Ahora, el labio contiene tres regiones: una superficie externa, que es piel, como lo que estudiamos en el primer semestre, un epitelio cornificado, ¿verdad? Una dermis, de tejido conectivo denso y regular, una zona vermellón, cubierta por piel delgada principalmente, que no tiene folículos pilosos ni glándulas sudoríparas. Se caracteriza porque el corion de esta tiene unas, aquí lo vemos, papilas dérmicas muy desarrolladas y que contiene asas capilares cercanas a la superficie que le dan el color, ¿ya? Y además tenemos esta porción interna que es húmeda, que da hacia la cavidad bucal, que tiene un epitelio estratificado escamoso, pero no queratinizado. Y el mismo constituyente, ¿verdad?, de la dermis de piel. Ahora, la cavidad bucal presenta, ¿verdad?, de acuerdo el área, tres tipos de mucosa masticatoria, una mucosa revestimiento y una mucosa especializada. Vamos a ver que la mucosa masticatoria tiene un epitelio estratificado, que es queratinizado o puede ser parcialmente queratinizado. ¿Cuáles áreas tenemos? Tenemos principalmente todas aquellas áreas que están expuestas a fricción, como las encías, la superficie dorsal de la lengua y el paladar duro, que es la parte anterior del paladar, ¿ya?
su tejido o su coreo está constituido por un tejido conectivo denso y regular. La mucosa de revestimiento, que está en zona húmeda, corresponde o está ubicada en el resto de la cavidad bucal y tiene un epitelio estratificado no queratinizado, y obviamente el tejido conectivo también tiene las mismas características, pero tiende a ser intermedio o menos denso. Y la mucosa especializada, como lo vemos aquí, está constituido principalmente por papilas gustativas, ¿ya? El mismo tejido conectivo denso y regular, y lo ubicamos principalmente en el dorso de la lengua, ¿ya? Hay algunas placas en el paladar blando y en la faringe. ¿Qué vemos aquí en la cavidad bucal? Tenemos encía, parte del paladar y la úvula. Tenemos que la encía tiene un epitelio estratificado, queratinizado parcialmente, ¿ya? Y porque está sometido principalmente en aquellas áreas donde que generalmente tiene mayor roce. Ya se ancla el diente mediante emismosoma, el paladar compuesto por un paladar duro y un paladar blando. Ya la parte dura corresponde a la parte anterior, está relacionado con un tejido óseo y presenta principalmente una mucosa de tipo masticatorio, o sea, pluristratificada, conificada, y el paladar blando, que es movible, se relaciona principalmente con músculo esquelético, y tiene una mucosa que es pluristratificada, no conificada, y la úvula obviamente tiene las mismas características del paladar blando. La lengua contiene un núcleo principalmente de fibras musculares esqueléticas que le van a dar movilidad a esta lengua. Y estos músculos pueden ser músculos extrínsecos e intrínsecos. Estos son esqueléticos. ¿Qué función cumple cada uno? Principalmente, ¿verdad? Los extrínsecos sostienen y permiten movimiento hacia el exterior e interior y los lados de la lengua, y los intrínsecos van a permitir la deformación de la lengua. Ahora, la lengua tiene una superficie ventral, una lateral y una porción dorsal. En la porción dorsal nosotros encontramos principalmente las papilas linguales. ¿Qué es lo que son las papilas linguales? Corresponden a esta mucosa especializada de la lengua, compuesto principalmente por un núcleo de tejido conectivo, un núcleo central, y que está cubierta por este epitelio estratificado que nosotros hemos mencionado. Existen cuatro tipos de papilas: las papilas filiformes, las fungiformes, las circunvaladas y las foliadas. ¿Cómo son cada uno? Aquí tenemos la filiforme, la fungiforme y la circunvalada. Las filiformes que vemos aquí parecen como hilo, ¿ya? Corresponde a una estructura absolutamente delgada, se caracteriza porque le dan el aspecto aterciopelado de la lengua. No tienen, obviamente, corpúsculos gustativos y están recubiertas principalmente por un tejido estratificado, más bien de tipo queratinizado o paraqueratinizado. Los niños principalmente presentan menor cantidad de queratina y los adultos presentan esta lengua así tipo lija, más blanca, ¿no es cierto? Se caracteriza porque, ponte tú, va a depender de la nutrición, de la actitud fisiológica, ¿verdad? Si uno ingiere mayores productos que son más duros, vamos a tener mayor queratinización o algunos aspectos paraqueratinizados. Por ejemplo, los perros y los gatos presentan una mayor queratinización, ¿verdad?, de estas papilas. La papila fungiforme, como lo vemos aquí, tiene esta formita de hongo, presenta este tallito delgado, ¿ya? Y la recubierta de un epitelio que es estratificado, pero que no es queratinizado. Presentan estas papilas del córeo, que las ven aquí, que son invaginaciones del tejido conectivo, que le permiten una mayor vascularización de la lengua. Presenta corpúsculos gustativos y estos se encuentran principalmente en la porción dorsal de la papila. Ahora, la circunvalada, o también ya denominadas caliciformes, se ubican principalmente, son un grupo como de 8 de 10 papilas y que se ubican en la B lingual, por delante del surco terminal, ¿ya? Por donde aparece la tiroides. No alcanzan a la superficie y vean ustedes que están rodeadas principalmente por un surco donde drenan los conductos de esta glándula que nosotros vemos aquí, que se llama la glándula de von Ebner. Esta glándula de von Ebner es una glándula serosa, ¿ya? La cual lo que hace su secreción es lavar un poco los corpúsculos gustativos
y además contiene en su secreción algunos elementos moleculares que fijan o desencadenan el sabor, ¿ya? O intensifican el sabor en términos generales. Tiene corpúsculos gustativos, y estos corpúsculos gustativos, como lo vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Ahí lo vemos, están en la disposición lateral. Y por último, las papilas foliadas se ubican a lo largo del eje posterolateral de la lengua. Vean ustedes que tienen muchísimos corpúsculos gustativos, pero está mucho más presente desde el punto de vista funcional en el recién nacido, y estos van degenerando posteriormente en el adulto. Se observan grandemente en los conejos, ¿ya? Presentan muchos corpúsculos gustativos, como habíamos dicho. Aquí vemos el corpúsculo gustativo, que es una formación así más bien de tipo esférica, que tiene varios tipos celulares que lo vamos a ver inmediatamente. ¿Qué es lo que es un corpúsculo gustativo? Aquí lo tenemos, ya es un órgano intrasensorial, sensorial intraepitelial, ya, que tenemos aproximadamente 3.000 en la cavidad bucal, que tiene una forma fusiforme compuesta por 70 células, tiene esta forma media oval, tiene un largo de 70 micrones, que es bastante grande, un ancho de 30 a 40 micrones, y estas células, principalmente cada una, la sustentacular o la del gusto, ¿verdad?, se regeneran cada día. La función es la percepción del gusto. ¿Cómo está constituida? Por 3 tipos celulares. Una célula de soporte, que es más bien de tipo estructural, ¿verdad?, que es cilíndrica, que tiene microvellosidades que miran hacia el poro gustativo. Una célula del gusto, que también es cilíndrica, ¿verdad?, que también tiene microvellosidades que miran al poro gustativo, y una célula basal, que es la célula que va a restituir, ¿verdad?, o a reemplazar los otros tipos celulares. Ahora, el Garner presenta 4 tipos celulares que en términos generales grafican, ¿verdad?, el estado de diferenciación de cada uno de estos células, pero nosotros nos vamos a quedar con esto de la clase. Vemos también que este corpúsculo gustativo se relaciona principalmente con una fibra nerviosa de tipo aferente, de tipo sensitiva, y que va a sinaptar principalmente con las células del gusto. Ahora, aquí tenemos el corpúsculo gustativo, que está intraepitelial en este epitelio pluriestratificado. Vemos que estos corpúsculos gustativos pueden discriminar todos los tipos de sabores, ¿ya?, pero se especializan principalmente en 2. ¿Y de qué depende esto? Que presenten principalmente en su estructura canales iónicos o receptores de membrana acoplado a proteína G. Por ejemplo, el salado y el ácido, ¿verdad?, contiene o está conformado principalmente la presencia de receptores de canales iónicos, o el amargo y el dulce, ¿verdad?, presenta receptores de membrana acoplada a proteína G. Existe principalmente un quinto sabor, que es el umami. El umami también se le denomina el sabor agradable. Este umami presenta receptores de glutamato y son muy abundantes principalmente o bien concentrados en la leche y en el chocolate. En el ajimoto también, que no lo conozco lo que es. ¿Qué otra cosa más puedo decir? Que también el olfato participa activamente, ¿verdad?, en la discriminación del sabor, y por eso que cuando estamos resfriados no podemos comprender el sabor, o sea, no lo percibimos en términos generales. Ahora, esto es lo que a nosotros nos permite entender todo cómo está organizado morfológicamente el conducto alimentario, ¿ya? Ahora, van a encontrar que esta clase es como que tiene muchas diapositivas, ¿verdad?, y que la he descrito con cada uno, descomponiendo cada uno de los contenidos. Pero si uno se aprende básicamente solamente los elementos que vamos a ver ahora, y después vemos las diferencias regionales, habremos entendido la totalidad de la organización morfológica del tubo alimentario, ¿ya? Ya, entonces vamos a estudiar este tubo alimentario en base principalmente a estas 4 capas, de la mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. Vamos a ver que la mucosa del tubo alimentario, en términos generales, está constituido por un epitelio cilíndrico, ¿ya? Aquí lo vemos, este es el epitelio cilíndrico simple, ¿verdad?, que está
sustentado en una membrana basal y que contiene principalmente una lámina propia. La lámina propia está conformada por un tejido conectivo, más bien de tipo laxo, altamente vascularizado. Perdón, ¿ya? Y también presenta una muscular de la mucosa. O sea, la mucosa termina en la muscular de la mucosa. No sé por qué, ahí está. En café, la muscular de la mucosa tiene dos capas, en todo el tubo alimentario con excepción, ¿verdad? Que es una capa circular interna y una longitudinal externa. Después hay una capa, ¿verdad?, que se denomina la submucosa. La submucosa está constituida por un tejido conectivo denso y regular en términos generales. No tiene glándulas, con excepción, ¿verdad?, de algunos segmentos que nosotros vamos a ver, como el esófago y el duodeno, pero el tubo alimentario no presenta glándulas a ese nivel. Se caracteriza principalmente la submucosa porque presenta, ¿verdad?, este plexo entérico de Meissner en el tejido conectivo. ¿Qué significa ese plexo? Que está constituido principalmente por neuronas parasimpáticas postganglionares y su función es permitir la motilidad, digamos, del lumen, o sea, del epitelio, ¿verdad?, y la actividad secretora de estas glándulas. Entonces, este músculo que tenemos aquí va a actuar principalmente, ¿verdad?, a nivel del epitelio, ¿ya?, y de las glándulas de la mucosa. La muscular, como vemos aquí, también tiene un plexo que se llama miontérico y que está entre las dos capas. Está constituido la muscular por dos capas, por una capa muscular externa que es longitudinal y una capa circular interna. Son dos capas. Y en medio de ellas vamos a tener el plexo mionterio de Auerbach. ¿Qué hace principalmente la capa externa? ¿Verdad? Ayuda a la actividad peristáltica. Va a permitir desplazar, ¿verdad?, el contenido del tubo, o sea, el contenido alimenticio a través del tubo, a través de la luz. Está formado en términos generales tanto la muscular de la mucosa como por musculatura lisa, con excepciones regionales que lo vamos a ver principalmente. Este plexo también está constituido igual que el entérico, ¿verdad?, por células parasimpáticas postganglionares. Por lo tanto, va a regular, ¿verdad?, principalmente la capa muscular, la actividad del funcionamiento del paso del tubo con la actividad peristáltica. Después tenemos la serosa, que es un tejido conectivo revestido en algunas áreas por un mesotelio plano o una adventicia si es retroperitoneal, ¿ya? El esófago, pasando a tiene más o menos una longitud de 25 centímetros. Aquí vamos a repetir aquellos conceptos generales, ¿ya? Y solamente nos vamos a abocar en aquellas particularidades regionales, como ya lo vimos, esta diferencia regional. Por lo tanto, el epitelio, aquí hay una primera diferencia regional. El epitelio del esófago está constituido por un epitelio pluriestratificado no conificado, ¿ya? Eso es importante porque es la primera diferencia. Todo el tubo alimentario tiene un epitelio cilíndrico simple, pero aquí tiene un epitelio plano, pluriestratificado, no conificado. Presenta principalmente las células de Langhans, que lo que hace, en términos generales, son presentadoras de antígeno, ¿verdad? Fagocitan y degradan antígeno, y también sintetizan factores de complejo mayor de histocompatibilidad a ese nivel. Presenta una lámina propia, y aquí está la otra diferencia, que presenta glándulas esofágicas, ¿verdad?, y están ubicadas cerca de la faringe y cerca del estómago, y presenta una muscular de la mucosa exactamente igual, de musculatura lisa, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, en dos capas. La submucosa presenta un tejido conectivo denso, y también hay otra diferencia regional, que aquí en el esófago presentamos glándulas tubuloacinarias que son de secreción mixta, y presenta el plexo, que ya lo hemos mencionado, el plexo entérico en el tejido conectivo denso y regular. En la capa muscular también hay una diferencia regional. Presenta una capa muscular circular interna y una capa longitudinal externa. Pero aquí todo el tubo alimentario presenta fibras musculares lisas, sin embargo el esófago presenta en el tercio superior fibras esqueléticas, que son voluntarias,
En el segmento intermedio hay una mezcla esquelética y lisa, y en el segmento que está más caudal solamente lisa. Otra diferencia regional. Y el plexo mesentérico, ¿verdad?, es exactamente igual que lo que hemos mencionado, por las neuronas parasimpáticas postgangulares. Presenta una adventicia simplemente hasta atravesar el diafragma. Aquí tenemos el epitelio pluriestratificado, que difiere, y esta es la primera diferencia regional que nosotros encontramos a nivel del esófago, ¿no es cierto? Y aquí tenemos básicamente todo lo que es la mucosa, la muscular de la mucosa, parte de la submucosa, que es tejido conectivo denso, ¿ya? Y las capas musculares que mencionamos, ¿ya? Dos capas musculares, que en eso no hay diferencia, sino que las diferencias están en el tipo de fibras que están a ese nivel. En el caso del estómago, también vamos a ver que hay algunas diferencias regionales. Principalmente el estómago, el bolo alimenticio, ¿ya?, que venía desde el esófago, por acción principalmente de los jugos gástricos y la enzima, vamos a transformarlo básicamente a nivel del estómago por el quimo, ¿ya? El quimo se va a vaciar de manera intermitente mediante alicuotas a nivel del duodeno, por el esfínter pilón. El estómago se caracteriza porque forma el quimo, ¿verdad?, que es un líquido viscoso, que lo que hace es fragmentar todas las proteínas e hidratos de carbono. Presenta el estómago 4 regiones: el cardia, el fondo, el cuerpo, que es el que forma principalmente el quimo, y el píloro. Presenta en toda su extensión, ¿verdad?, pliegues, que se denominan rugosidades. Estas rugosidades son pliegues longitudinales, principalmente de la submucosa y de la mucosa, y que son transitorios estos pliegues, ¿verdad? Y desaparece cuando el estómago se distiende. Lo otro que tenemos, que el epitelio que reviste principalmente está constituido por un epitelio cilíndrico simple, como lo hemos mencionado allá, que se invagina a este nivel, ¿verdad? Y va a formar estas estructuras que nosotros vemos, que se denominan fositas gástricas o foviolas, también le denominan cripta en algunos lugares, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, esto que lo vemos aquí, que no podía lograr, digamos, el cursor, ¿verdad? La fosita es una invaginación del epitelio formando, ¿verdad?, la fosita, la foviola o la cripta gástrica, ¿ya? Y desemboca finalmente, ¿ya?, más o menos de 5 a 7 glándulas gástricas en la lámina propia. Este es el tejido conectivo laxo de la lámina propia de la mucosa, ¿verdad?, donde se encuentran las glándulas. Esta es una particularidad principalmente del epitelio. Aquí la diferencia regional no existe en el sentido de que el epitelio principalmente es un epitelio cilíndrico simple, solo que se organiza, ¿verdad?, conformando principalmente la fosita y conformando las glándulas gástricas. Ahora, estas glándulas gástricas son de tipo tubular, pueden ser simples o ramificadas. En este caso son ramificadas porque desembocan, tienen solamente este conducto excretor, entre comillas, ¿verdad?, que corresponde a la fosita gástrica, donde el producto de secreción lo liberan hacia el externo, no tiene un conducto excretor propiamente tal, ¿ya? Y la glándula gástrica que se ramifica, ¿ya?, que tiene varios adenómeros en términos generales. ¿Qué tenemos aquí? Que el fondo del estómago ya está constituido principalmente por un epitelio, como ya lo dijimos, ya simple. La lámina propia tiene un tejido conectivo laxo, donde se ubican principalmente 15 millones de glándulas fúndicas. Obviamente, como es muy vascularizado, va por la función que desempeña el estómago, hay células plasmáticas, fibroblastos y los elementos propios, está muy vascularizado. Aquí hay una diferencia regional, que es la muscular de la mucosa. Dijimos que la muscular de la mucosa y la muscular propiamente tal, que está aquí abajo, tiene 2 capas de músculo liso. Sin embargo, aquí hay 3 capas, ¿ya? Una circular interna, una externa y una longitudinal intermedia, y lo mismo aparece en la parte muscular, que hay un oblicuo, una circular media y una longitudinal externa. La submucosa es exactamente igual, solamente que la parte muscular de la mucosa tiene 3 capas, hay una diferenciación regional, y la muscular también tiene 3 capas, ¿verdad? Hay una diferencia regional. Entonces, tenemos 2 diferencias regionales,
en el esófago, que tenía musculatura esquelética, y en el estómago, que está conformado por 3 capas, tanto la muscular de la mucosa como la muscular propiamente tal. La serosa es exactamente igual como lo habíamos descrito. El estómago, que ya dijimos que está altamente diferenciado, ¿verdad? Tiene principalmente varios tipos celulares, que lo vamos a mencionar, y se organiza conformando, como ya dijimos, ¿verdad? Estas foviolas, o estas fositas, que vemos acá, vean ustedes que el epitelio delimita externamente, ¿verdad? Y llega básicamente hasta una porción que se llama istmo. La glándula, que se extiende principalmente por la lámina propia, que es este tejido conectivo que está acá, va a formar la glándula fúndica. Vean ustedes que es más bien una glándula que tiene una forma rectilínea, una forma tubular, ¿verdad? Pero que se ramifica. Ahora, la glándula tiene 3 partes, una base, como lo vemos aquí, el cuello y el istmo, ¿ya? Y el istmo delimita principalmente con esta abertura que vemos aquí, que es la fosita gástrica o la foviola, ¿ya? Entonces, la glándula es la que se proyecta principalmente a la lámina propia que vemos aquí, ¿ya? Obviamente que la glándula llega o se extiende hasta la muscular de la mucosa, que está constituida por 3 capas. Ahora, ¿cuáles son los tipos celulares como vemos aquí? Vemos que la primera célula se llama célula de recubrimiento de la superficie. Esta es una célula cilíndrica con un núcleo oval en el tercio basal y que va a generar este moco visible. Se ubica en toda la superficie periférica hasta el istmo, ¿ya? Lo protege principalmente, ¿verdad?, de la autodigestión, y va a secretar o proporcionar un moco que va a disminuir el pH generando un pH neutro, de tal manera que evita o protege principalmente el jugo gástrico, que es ácido. Posteriormente tenemos esta célula regenerativa, que la vemos aquí, que están en la base de la fosita, ¿ya? Aquí en la fosita, y se encuentra básicamente en el cuello, ¿ya? La célula regenerativa. ¿Qué es lo que hace la célula regenerativa? Tiene más o menos una vida media que dura 7 días, ya se regenera los otros tipos celulares en términos generales. La célula mucosa del cuello, que es la tercera, que la vemos aquí, que es media cilíndrica, redonda, que presenta productos de secreción mucosos, ¿verdad? Genera el moco visible. El moco soluble. Este moco soluble lo que hace en términos generales es lubricar el quimo, ¿ya? Por último, no por último, sino que el cuarto tipo de célula se encuentra principalmente, ¿verdad?, en la porción superior de la glándula, a este nivel, ¿verdad? Tiene una forma media poliédrica, redonda, ¿verdad? La describen como redonda o piramidal, ¿ya? Y se caracteriza porque tiene un núcleo central esférico. Vamos a ver algunas características de él. Secreta ácido clorhídrico principalmente, por eso se llama oxíntica, es parietal, y el factor extrínseco, que lo que hace es necesario para absorber la vitamina B12 a nivel del ilio, y la falla de la vitamina B12, o la falla principalmente de este factor intrínseco, produce la anemia perniciosa. Después tenemos una célula simógena, que es la célula principal, que produce el pepsinógeno, una célula cilíndrica. Vamos a ver algunas características. Produce la renina, la lipasa gástrica, y actúa principalmente el ácido clorhídrico sobre ello, permitiendo, ¿verdad?, descomponer la pepsina, el pepsinógeno en pepsina, y posteriormente degradar algunos constituyentes alimenticios. Y por último tenemos la célula enteroendocrina, o del sistema SNET, que va a producir hormonas endocrinas, paracrina y neuroendocrina, que significa endocrina, que libera el producto de secreción a la sangre; paracrina significa que lo libera, ¿verdad?, en el mismo lugar, y actúa sobre células que están inmediatamente adyacentes o a distancia, ¿verdad?, en el sistema nervioso. Se encuentra principalmente en el fondo o en la base de la glándula, ya juntamente con la célula simógena o principal. Dicho esto, ¿verdad?, aquí tenemos las células del cuello.
se caracteriza principalmente porque secreta moco soluble, son cilíndricas, microvellosidades cortas, como la vemos, un núcleo basal, tiene bastante retículo endoplásmico rugoso, tiene un Golgi que por ahí está, ahí lo vemos, que están desarrollados, y estos gránulos de superficie, ¿verdad? Y se une a través de la otra célula, a través de uniones ocluyentes y adherentes, hacia las células vecinas. La célula principal es importante porque secreta principalmente zimógeno, ¿ya? Es cilíndrica, un citoplasma basófilo porque tiene abundante retículo endoplásmico rugoso, se caracteriza principalmente la célula principal. Ven ustedes que esto le da el carácter basófico a la célula, el retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Son cilíndricas, tienen vellosidades cortas y roma, y tiene un glicocálix apical. Y tenemos por último la célula parietal. Esta célula parietal tiene forma redondeada o piramidal, le menciona, ya mide más o menos 25 micrones de diámetro, o sea, relativa, situada en la mitad superior de la glándula, es periférica, ustedes ven, pareciera que la célula fuera a arrancarse de la membrana basal, núcleo esférico basal, tiene un citoplasma acidófilo y se caracteriza porque tiene estas invaginaciones de su membrana apical. Es bien importante esto, que está acompañada principalmente por formando estos canalículos intracelulares. ¿Qué son los canalículos intracelulares? Son pliegues básicamente de la membrana plasmática hacia el interior de la célula que están acompañados de microvellosidades. Se caracteriza porque el citoplasma, ¿verdad?, que acompaña principalmente a estos canalículos, contiene o forma un sistema que se llama túbulo vesicular. ¿Qué tiene este citoplasma que está adherente a estos canalículos? Tiene algunas vesículas redondas o tubulares, ¿verdad?, y que juegan un rol bien importante en la formación de estas microvellosidades propiamente tal. El número de microvellosidades existentes, ¿verdad?, y la cantidad mayor o menor de estas vesículas redondas o tubulares van a determinar el patrón funcional de estas células. De tal manera que si nosotros tenemos menos vesículas y una mayor cantidad de microvellosidades, la célula está altamente activa. Y esto lo ejemplariza, digamos, en esta célula, de esta forma, ¿verdad? Vean ustedes la gran cantidad de mitocondrias que tiene, ¿ya? Y vemos que la membrana plasmática en una célula en reposo ingresa y va a conformar estos canalículos y este sistema túbulo vesicular. Estos se fusionan y van a generar más microvellosidades que recubren estos canalículos y van a conformar una estructura, ¿verdad?, que le van a dar esta forma activa a la célula. Entonces, mientras más microvellosidades y menos vesículas, ¿verdad?, va a constituir o va a permitir que la célula esté altamente activa y secrete ácido clorhídrico. El sistema neuroendocrino difuso se conoce de varios nombres, el sistema PUT, argentafina o argirófila, básicamente porque se identifican las células con soluciones de plata y se giran, ¿verdad? O sea, se viran básicamente en la técnica a través de la formalina, que es un aldehído. Después se llaman células APUT porque capturan precursores amínicos y los descarboxilan, o también un sistema neuroendocrino, que es difuso porque secreta hormonas, o enteroendocrina porque también secretan algunas sustancias parecidas a esta hormona. Aquí ustedes en fisiología deben saber mucho más que yo, ¿verdad?, que secretan 13 tipos diferentes de este sistema APUT, ¿verdad? Y el que conocemos básicamente es el A, este tipo de célula que secreta el glucagón, que participa principalmente en la glucogenólisis, la somatostatina, que es la célula D, ¿verdad?, que inhibe la liberación de esta hormona, y la gastrina, ¿verdad?, que estimula el cese principalmente del ácido clorhídrico. Secreción del ácido clorhídrico. Ahora, me faltó una R. Ambos, ¿verdad?, son básicamente secretados a nivel de estómago y pueden actuar en el estómago o a nivel del intestino delgado. Vemos este ejemplo de un corte histológico donde se ve el epitelio superficial, ¿verdad?, las células que recubren, que secretan moco, las células de moco soluble, ¿verdad?, las otras células principalmente las mucosas del cuello,
las células parietales que vemos aquí, que están en el tercio superior de la glándula, y las células principales que secretan pepsina. Vean ustedes que las células parietales son estas células redondas, que son acidófilas, en cambio las células principales están en el fondo de la glándula, y que son más bien de tipo basófila, y aquí está la muscular de la mucosa. Recuerden que la muscular de la mucosa existe una diferencia regional porque tiene 3 capas. Ahora, aquí tenemos el esófago, hay una regionalización o un epitelio de transiciones para ver cómo se comporta principalmente este epitelio a nivel del cardia, las fositas gástricas son menos profundas, ¿ya? Y de base enrollada, y la mayor parte de las células las componen mucosas del cuello y parietales, y hay pocas células principales. Esto explica básicamente por qué esta lesión o este sector sufre muchas lesiones, ¿ya? Porque hay muchísimas células de tipo parietales a este nivel que secretan ácido clorhídrico. La región pilórica predomina las células del cuello que secretan moco y lisocima, que es un antibacteriano. Tiene glándulas, obviamente, que se están acercando hacia el duodeno, entonces las glándulas son más contorneadas y vean ustedes que muy ramificadas, ¿ya? Las fositas, aquí la vemos, son más profundas con respecto a la región cardíaca. El intestino delgado se caracteriza principalmente porque lo que hace es absorber, como dice, digiere el alimento y absorbe las moléculas y productos finales del proceso de digestión. Tiene 7 metros y tiene 3 regiones, duodeno, yeyuno, ilion, ¿ya? La idea de esto es aumentar o incrementar el área absortiva de la luz intestinal. ¿Cómo lo hace? A través de estas 3 estructuras que son los pliegues circulares, ¿ya? Las vellosidades intestinales y las microvellosidades. Este es un pliegue circular como lo vemos aquí. Este pliegue circular son pliegues transversales de la mucosa y de la submucosa, son elevaciones, ¿ya? Estos pliegues son permanentes, a diferencia, ¿verdad?, de las rugosidades que hay a nivel del estómago. Se encuentran principalmente en el duodeno, en el yeyuno y en parte del ilion, y permiten aumentar el área absortiva. Por otra parte, cada uno de estos segmentos de estos pliegues está constituido por estas estructuras que se llaman vellosidades intestinales, que tienen un alto aproximadamente de 1,5, ¿ya? Como lo vemos aquí. Estas vellosidades intestinales son salientes de la lámina. Aquí sale la lámina, ¿verdad? Y está recubierta por el epitelio, como lo vemos aquí, que es un epitelio cilíndrico. Se caracteriza porque vemos aquí que dentro de la vellosidad intestinal tenemos elementos de la lámina propia. No puedo, se me pierde el cursor. Aquí, ¿ya? Que está constituido por un tejido conectivo laxo, altamente vascularizado, ¿ya? Capilares sanguíneos, capilares linfáticos, o tiene un capilar que es central, que se denomina el quelífero central, tiene muchísimo y abundante linfocito, ¿ya? También permite aumentar el área absortiva. Cada una de las células que está aquí, compuesta de este epitelio, contiene microvellosidades, que son modificaciones del epitelio apical. Acuérdense que el epitelio apical de un epitelio podrían tener esterocilio, cilio o microvellosidades. En este caso tiene microvellosidades. Por lo tanto, estas 3 estructuras van a aumentar en su totalidad el área absortiva más o menos entre 400 a 600 veces. ¿Ya? ¿Cómo se comporta principalmente el intestino delgado? Vemos aquí entonces la organización de la mucosa en términos generales. Vemos que la mucosa tiene este epitelio, que vemos aquí, ¿ya? Que se proyecta constituyendo la vellosidad intestinal. Dijimos que esta vellosidad intestinal estaba constituida principalmente de lámina propia, todo esto es lámina propia constituido por un tejido conectivo denso, y dentro de la vellosidad intestinal vamos a encontrar este quelífero central que habíamos hablado, que es un capilar de tipo linfático. Vemos que básicamente esta célula, esta vellosidad intestinal, no tan solo tiene esta saliente, sino que se invagina hacia la lámina propia, conformando esto que nosotros conocemos como cripta o glándula de Lieberkühn, que también ayuda a aumentar el área, ¿ya? Entonces tenemos una saliente, ¿ya?, de esta lámina propia y de este epitelio, que se denomina la vellosidad intestinal, y un entrante, una invaginación que se denomina la cripta de Lieberkühn, ¿ya? Vean ustedes que en términos generales, aquí vemos
que está muy poblada con linfocitos que le dan la protección a este nivel, ¿verdad? Y también aparecen estos nódulos linfoides que nosotros tenemos, que están asociados, digamos, a este epitelio. Este epitelio está constituido principalmente por estos 5 tipos celulares, ¿ya? Vamos a ver que en términos generales son 6. La lámina propia ya dijimos que estaba constituida por un tejido conectivo más bien de tipo laxo. Y obviamente la lámina propia se extiende hasta la muscular de la mucosa, que tiene solo 2 capas. Las criptas de Lieberkühn, como lo vemos aquí, son glándulas tubulares simples, también pueden ser ramificadas, ¿ya? Y se abren a este espacio, entre una vellosidad y otra vellosidad, ¿ya? Y tiene muchísimas, como vamos a ver, células caliciformes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las células que tenemos aquí? Esta célula absortiva que vemos aquí, que son las más numerosas. Esta es una célula cilíndrica con un núcleo, con un núcleo redondo, ya ubicado en el tercio basal, que aquí lo ven, ¿ya? Ubicado en el tercio basal, la superficie presenta estas microvellosidades que vemos aquí, que son sumamente importantes. Esta microvellosidad de este nivel presenta un glicocálix. ¿Se acuerdan que es una glicoproteína corta, ¿ya? Que tiene receptores de membrana, que no tan solo va a proteger a la célula, principalmente de la autodigestión, sino que permite, ¿verdad?, que ayuda a descomponer principalmente algunas sustancias del organismo como azúcares o proteínas. Esta célula contiene abundante retículo endoplásmico por la función que desarrolla por un Golgi y también retículo endoplásmico liso a este nivel, ¿ya? Vean ustedes que recubre principalmente toda la superficie del epitelio, ¿verdad? Y tanto principalmente de la vellosidad intestinal y parte, obviamente, de la cripta, ¿ya? La célula caliciforme, como lo vemos aquí, es una glándula unicelular que lo estudiamos en el primer semestre. Se caracteriza porque secreta un mucinógeno, que es un componente principalmente de la mucina y del moco. Esta tiene una vida relativamente corta y una vez que produce o elimina el producto de secreción, esta célula muere, ¿ya? Aquí vemos la célula enteroendocrina, que ya la hemos dicho, ¿verdad? Que secreta hormona, que es una célula cilíndrica, una célula que se identifica solamente con las técnicas de Argenta Fine, y encontramos principalmente en la base de la cripta de Lieberkühn. Vemos que la célula regenerativa, en términos generales, funciona y sustituye los otros tipos celulares, y aquí encontramos una célula de Paneth, que esta célula, en términos generales, solamente se encuentra en el intestino delgado. Aquí vamos a ver algunas características de la célula. La célula absortiva de superficie, como la vemos aquí, absorbe nutrientes, agua, ya dijimos que era cilíndrica, que tenía principalmente microvellosidad, glicocálix, como lo vemos aquí, transporta nutrientes a la luz y se une principalmente al resto de las células a través de uniones ocluyentes, adherentes y algunos desmosomas. Esta célula caliciforme dijimos que elaboraba el mucígeno, que era de vida corta, la célula enteroendocrina, que corresponde solamente a un 1%, que está en el fondo principalmente de la cripta, que secreta hormonas, ya sea endocrina, que secretan el producto de elaboración a la sangre o al tejido subyacente. La célula regenerativa, que tiene una vida media muy corta, se regeneran activamente cada 24 horas, y la célula de Paneth, que tiene una vida media de 20 días. Secreta un agente antibacteriano que es la lisocima. Ya se encuentra en este fondo de la cripta y tiene estos glándulos basófilos. Y otra célula que es bien importante, que es la célula del micropliegue. Esta célula del micropliegue es importante porque fagocita y transportan antígenos de la luz del intestino delgado. ¿Qué hace esta célula micropliegue? Esta célula pertenece al sistema fagocítico mononuclear, ¿ya? Es como macrófago. Esta célula reemplaza algunos puntos del epitelio y son células similares a células planas, a escamosas, y se ubican principalmente en las regiones donde están los nódulos linfáticos, ¿ya? Y obviamente que ellos capturan
Estos antígenos, ¿verdad?, los fagocitan y lo presentan a estos, principalmente estos linfocitos que están presentes ahí, de los nódulos linfoides. Las células de micropliegue están en el intestino delgado y en el intestino grueso. Entonces, la única que está en el intestino delgado es la célula de Paneth. Aquí vemos la célula de Paneth, vean ustedes el núcleo, mucho retículo endoplásmico rugoso y el producto de secreción que es acidófilo cuando uno lo tiene con hematoxilina y eosina. Aquí vemos el intestino delgado, las características ya las hemos visto. Tiene una muscular de la mucosa, que tiene una capa longitudinal externa y otra interna, es de músculo liso. Vemos la vellosidad. Aquí hay algo que nosotros tenemos que destacar, que esta vellosidad intestinal no se mueve sola, ¿ya? Sino que esta vellosidad intestinal lo que hace es que la capa interna de la muscular de la mucosa se introduce a la vellosidad, formando este músculo de Brugge. Y lo que hace en términos generales es generar contracciones para permitir, ¿verdad?, que esta vellosidad se acorte varias veces por minuto. Eso es importante, ¿ya? Entonces, el músculo liso que está en la vellosidad corresponde a la capa interna de la muscular de la mucosa y a ese le llamamos el músculo de Brugge, ¿ya? El que va a permitir, en el fondo, a coayudar, ¿verdad?, al funcionamiento absortivo de estas células. La submucosa se caracteriza porque hay una variante, tiene un tejido conectivo denso, irregular, lo mismo, tiene el plexo, pero aquí hay una diferencia que son estas glándulas de Brenner, ¿ya? Estas glándulas de Brenner son bien importantes, son tubuloalveolares, ramificadas, ¿verdad? Presentan núcleos planos a redondos y secretan un líquido que es alcalino, rico en bicarbonato, y que va a permitir neutralizar el pH del quimo, en términos generales. También secretan esta hormona polipéptida que es urogastrina, que inhibe principalmente la acción del ácido clorhídrico. Aquí vemos que en la muscular es exactamente igual que en todo el tubo alimentario y la serosa exactamente igual. Entonces la diferencia regional varía principalmente en la presencia de estas glándulas de Brenner, ¿verdad?, a nivel de la submucosa. Aquí vemos un ejemplo de las glándulas de Brenner que son de tipo mucosa, ¿verdad? Vemos las plicas que aumentan en el área, la vellosidad intestinal, y aquí vemos la cripta de Lieberkühn, o glándula de Lieberkühn, y aquí teñidas principalmente las células que son las células caliciformes, ¿ya? Una vellosidad intestinal. ¿Cuáles son las diferencias regionales? Vemos que el duodeno mide aproximadamente 25 centímetros de largo, tiene vellosidades muy altas, obviamente, porque es la que cumple la mayor función, anchas y numerosas, tiene menos células caliciformes, porque estas células caliciformes van en aumento y en incremento a medida que nos acercamos al intestino grueso, y obviamente contiene estas glándulas de Brenner, a diferencia del yeyuno, que tiene vellosidades cortas y escasas, y tiene más células caliciformes, y el ilio, aquí en el ilio se caracteriza, si bien es cierto en todo el tubo digestivo, principalmente intestino delgado y grueso, presentan nódulos linfoides. Aquí en el ilio hay mayor cantidad de nódulos linfoides que se denominan, ¿verdad?, las placas de Peyer, que son características principalmente del ilio. El intestino grueso absorbe la mayor parte del agua y los iones del quimo y lo compacta en heces para su eliminación. Se caracteriza porque la acción bacteriana del colon produce estos gases que se denominan como flato, ¿ya? El intestino grueso contiene aproximadamente entre 7 a 10 litros de gases cada día y se expulsan 0,5 a 1 litro respecto y el otro se absorbe, ¿ya?, en el revestimiento del colon. Usted ve que la gran lesión que nosotros tenemos, ¿verdad?, a nivel del intestino grueso radica básicamente en la absorción. El parénquima o el epitelio se lesiona de tal manera, ¿verdad?, que impide la absorción de esta gran cantidad de gases que nosotros tenemos. El colon secreta principalmente moco. ¿Qué hace el moco? Ayuda principalmente y facilita la compactación de las heces, y el bicarbonato que tenemos aquí, lo importante es que actúa como amortiguador de pH, ¿ya?, y protege principalmente la mucosa. Ahora, el intestino grueso, a diferencia del resto, uno de los ejemplos del colon, no tiene vellosidades intestinales, que es lo más importante, ¿ya? O sea, solamente tiene criptas de Lieberkühn, vean ustedes que son muy profundas,
¿ya? Son más profundas, prácticamente incluyen toda la lámina propia a este nivel, y tienen muchas células caliciformes, células absortivas, células caliciformes, ¿ya? No tiene células de panel, tiene células regenerativas, que tiene una vida media de 6 a 7 días, y tiene escasas células enteroendocrinas, ¿ya? Nódulos linfoides a ese nivel. No hay diferencias básicamente regionales a nivel del colon, ¿ya? Vamos a ver. Aquí vemos las criptas de Lieberkind, ¿ya? O las glándulas de Lieberkind. Vean ustedes la gran cantidad de células caliciformes, vean ustedes que llegan hasta la muscular de la mucosa y gran cantidad de linfocitos dispuestos de manera difusa. Aquí hay una diferencia regional en el colon. Yo le había dicho que no, pero aquí hay una diferencia regional. Ya, la lámina propia es exactamente igual, tejido conectivo vascularizado. La muscular de la mucosa es exactamente igual que todo el tubo alimentario. La submucosa exactamente igual, pero la muscular del colon, ¿verdad?, tiene una particularidad. Tiene una circular interna, pero la longitudinal externa está separada, ¿ya? Está dividida en 3 fascículos musculares, como lo vemos aquí, 3 fascículos musculares que constituyen lo que nosotros conocemos como tenias del colon, ¿ya? ¿Qué hacen estas tenias? Estas tenias principalmente mantienen el tono muscular constante, permitiendo que el intestino grueso se encoja y generando estas formaciones saculares que se denominan las austras. Entonces las tenias no son más que la muscular externa, ¿verdad? Son fascículos musculares que mantienen, ¿verdad?, este tono muscular constante, que van a deformar y permitir estas formaciones de saculaciones, que se denominan austras, ¿ya? La serosa también tiene algunas bolsas de grasa que se denominan apéndices epiploicos. Entonces, el colon tiene esta diferencia regional que está dada principalmente por la presencia de la lámina de la capa muscular externa, conformando las tenias del cono y las austras. Y las diferencias regionales, en términos generales, del recto, posee criptas con menor cantidad, pero más profunda. El conducto anal, como lo vemos aquí, ya estamos básicamente hacia la porción del ano. Las criptas son cortas y son escasas. No hay en la porción distal. Se caracteriza principalmente porque presenta pliegues, ¿no? Presenta pliegues longitudinales, constituyendo algo que se llama las columnas anales o columnas rectales de Morgagni, ¿ya? No se ven aquí, obviamente, pero son principalmente pliegues longitudinales de la mucosa, ¿ya? Presenta ya un epitelio no tan alto, sino que más bien cuboideo, que pasa a conformar este epitelio estratificado propio del conducto anal. El ano tiene ya un epitelio estratificado, o sea, es piel con folículos pilosos y glándulas sebáceas, ¿ya? También en el ano existen una submucosa que tiene una bastante irrigación con plexos venosos hemorroidales internos y externos, que también constituye básicamente a ese nivel una diferenciación regional. Y el apéndice, que es lo último que nos queda, presenta muchos nódulos linfáticos en la lámina propia. Este presenta células M del micropliegue, y el resto de las capas son exactamente igual. Terminamos aquí, no sé cómo estoy de tiempo. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Alguien me dice cómo estoy de tiempo? Quedan 5 minutos, profesora. Ah, justo, mire que me demoré con la Serena mucho más. Bien, entonces, en definitiva, lo que quiero que entienda, lo vamos a explicar un poquito más en la actividad práctica, es que la descripción del tubo alimentario es general y ustedes tienen que hacer las diferencias regionales, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Del esófago, del estómago, del intestino delgado, intestino grueso, ¿verdad?, de las columnas rectales, o sea, eso lo coloca. Ahora, la mucosa tiene el mismo epitelio, con excepción obviamente del ano y con excepción, digamos, del esófago, pero no constituye una diferencia regional, que eso que lo entiendan, sino que una especialización de la mucosa, que es distinto, formando las glándulas y todo eso, ¿ya? Se pueden desconectar para que vayan a su prueba y que les vaya bien. Nos vemos en la actividad práctica.